Me llamo Martina Brisqueta y os quiero presentar mi primera novela. Se llama La lengua de los secretos y cuenta la historia de un niño travieso que un día se perdió en medio de la guerra civil con 3 de sus hermanos, se perdió de sus padres, se quedó solo y fue arrastrado por una corriente de refugiados desde su Arrigorriaga natal, un pueblecito del País Vasco, hasta Santander, donde estuvo a punto de morir de hambre. Luego a Asturias. En Asturias tomaron un barco que puso rumbo a Burdeos, y desde Burdeos la Cruz Roja les destinó a un pueblecito de los Alpes franceses que se llama Tenay, y que a mí me gusta denominar Nunca Jamás porque está lleno de niños tan perdidos como mi padre y sus hermanos. Esto que puede parecer un drama, pues no lo es tanto, porque a pesar de que mi padre sufrió mucho porque se quedó sin padres, le cayó una guerra encima y la vivió prácticamente solo, pues la fantasía le protegió. Se creyó un soldado niño, un soldado que se creía que no le podían matar precisamente porque era un niño, y eso le salvó la infancia, la vida, ¿no? Le hizo crecer sin tanto sufrimiento como el que debía haber sentido, ¿no? Eso es un poco la lengua de los secretos. Ese es el secreto que me ha transmitido mi padre y que yo he sentido la necesidad de contar a través de una novela. Hombre, el éxito no me lo esperaba. Lo que sí esperaba es el éxito de mi padre. Es como... Porque si para mí mi padre ha sido un héroe desde mi infancia, yo he crecido escuchando su relato y me emocionaba, y pensaba siempre que no había ningún héroe semejante a mi padre, ni en la literatura ni en el cine, pues tenía la esperanza, quizá en el fondo, de que había gente, que mucha gente se podía enamorar también de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, era un sueño, pero también apoyado en una realidad que es si a mí y a las personas a mi familia y a tanta otra gente que ha escuchado de primera mano su relato le ha emocionado tanto, que había la posibilidad de que si yo lo hacía bien hubiera más gente que se emocionara también. Entonces es una sorpresa, desde luego, pero una sorpresa que siempre que estaba en el fondo de mi pensamiento, ¿no? Achaga es mi padre espiritual, o sea, mi padre literario, ¿no? Yo cuando leí Obabakoak, no es que me sintiera reflejado, es que me sentí dentro de aquella fotografía en la que un niño le mete supuestamente un lagarto en la cabeza a otro, ¿no? Yo me identificaba con el niño que le mete el lagarto en la cabeza, el niño que acaba siendo tonto, porque yo, al igual que mi padre, no crecí en una guerra, desde luego, pero crecí en el mundo de la imaginación. Yo jugaba con niños, pero también jugaba mucho solo, pensaba, ¿no? Imaginaba que estaba en no sé dónde, como hizo mi padre, y eso le salvó de la guerra, ¿no? Entonces yo me identifiqué con ese niño y ahora pienso que ese lagarto que se me metió por la oreja, que me lo metió Bernardo Achaga, se comió mi parte del cerebro racional, y me hizo pensar que algún día podía escribir una novela. Y me hizo pensar que el escenario de película que él describe, que es el escenario de mi infancia, el escenario de la infancia de mi padre, el País Vasco, era un escenario digno de una buena historia, ¿no? Como la de mi padre. Y quizá por eso me atreví, de alguna forma. Se lo escribí a él. No sabía cómo agradecerle esa reseña que dijera que en mi novela, la novela de mi familia, es fuera de serie, y le escribí que eres lo único que sé hacer, ¿no? Es mi mejor regalo. Y le dije que seguramente había escrito gracias a él, y él me dijo que no, que lo hubiera hecho de todas formas, ¿no? Pero yo sigo pensando que su lagarto sembró lo suficiente. Aparece en la novela, hay un lagarto, y es un homenaje a él, desde luego. Le estoy agradecidísimo, y que me comparen con él me parece injusto por él, ¿no? Porque es un grande, es muy grande, Bernardo Achaga, ¿no? Pero me hace ilusión, pero a la vez me da un poco vértigo, ¿no? Miro hacia arriba. Bernardo Achaga está muy por encima mío, ¿no? Desde luego. Yo suelo decir que yo no sé dónde empieza la realidad dónde acaba la realidad y empieza la fantasía. Es muy difícil. Cuando mi padre o cualquier persona recuerda algo y lo cuenta, si lo preguntas al de dos vías, lo vuelve a contar, lo cuenta diferente, siempre. Mi padre toda su vida ha contado sus vivencias, que eran muy impactantes, y cada vez aparecía un recuerdo nuevo, o cada vez cambiaba algo, ¿no? Y ese es para mí el fundamento de la literatura, tal y como yo la veo, ¿no? La confusión. No hay un relato único de nada.
De hecho, la realidad no existe, que es lo que yo propongo en la novela. La fantasía sí, ¿no? Porque es muy difícil separar sueños y realidad. De hecho, eso es lo que le protege a mi padre. Soñar, creerse un soldado que puede con los mayores, que juega a la guerra, que no le pueden matar, que se pone unas gafas mágicas antibombas y no puede morir. Eso le protege. Y en el hoy también le protege, porque él es capaz de recordar cuando la mayoría de los niños de la guerra, da igual el bando que estén, les es muy difícil recordar porque siempre hay traumas, hay muertes, hay sufrimiento. Mi padre se escuda en esa fantasía y es capaz de recordar. Mi padre se escuda en esa fantasía y es capaz de seguir contando y contando siempre de una manera diferente. Yo lo que intento es meterme en su cabeza, saber qué tenía en cada momento en su cabeza para crear una realidad paralela que le protege, ¿no? Ese es el fundamento de la novela. Yo no sé dónde empieza una cosa y termina otra. De hecho, mi padre y yo siempre hemos chocado, y esa es otra de las razones por las que yo escribo la novela, que es para acercarme a él, porque habíamos permanecido distanciados durante prácticamente toda la vida. Y ese intento de acercarme a él y superar esas distancias, pues produce una cosa, que se caigan los muros de separación, ¿no? Y el principal muro de separación, según mi madre, y yo creo que ahora es verdad, es que los dos somos iguales. Somos iguales. Y precisamente por eso chocábamos, ¿no? El ser iguales a mí me da la tranquilidad de que todo lo que quiero imaginar, que todo lo que sea capaz de inventar sobre su historia, también era lo que él tenía en la cabeza. Pensamos parecido, ¿no? Entonces, si hay algo ficticio en la novela, pues seguramente no solo es obra mía, sino también obra de él, porque somos el mismo, ¿no? Es un proceso, esta novela es un proceso de identificación. Valdría muy bien la última metáfora, ¿no? La de que cuando el padre se va y muere, ¿no? O sea, él le dice al niño que se meta en una caja que ve a través de la rendija y ve otra realidad que no es, ¿no? Está participando en un juego que no existe. Es exactamente lo que hizo mi padre, lo que es que lo hizo él mismo, ¿no? Y yo creo que esa caja mágica en el caso de mi padre ocurrió antes de que, cuando comenzó la guerra, ¿no? Cuando venían los bombardeos a bombardear Bilbao, mi padre, en vez de correr al refugio, corría hacia la huerta del caserío, que era donde mejor se veían las batallas aéreas que a él le gustaban, ¿no? Entonces, para protegerse, se puso unas gafas mágicas que construyó con tapas de betún, a las que les hizo unos agujeritos, y a través de esas gafas mágicas se sintió a salvo. Es como el niño de Roberto Benigni que mira a través de una caja mágica, ¿no? Mi padre se puso esas gafas y nunca se las quitó, miró a través de la fantasía y se salvó como niño, salvó su infancia y seguramente salvó su madurez, porque la madurez siempre viene determinada por el tipo de infancia que tengamos, ¿no? Yo creo que esas gafas son la clave en este caso. Esas son las gafas que yo busco, además, porque yo quiero saber dónde están las gafas de mi padre para ponérmelas y vivir mejor en el hoy, que es otra de las razones por las que escribo la novela. Además de acercarme a él, quiero encontrar su secreto. ¿Dónde ha dejado las gafas? O cómo se hacen ese tipo de gafas para vivir mejor, ¿no? Para entender mejor incluso la realidad, porque la fantasía y la realidad yo creo que están muy ligadas, ¿no? Y lo que decía sobre el niño, la confusión entre los niños, los adultos y demás, y que decías que el escritor lo que hace es mirar como un niño para mirar de forma pura, pues yo creo que ese es un gran secreto, ¿no? Debemos crecer, debemos madurar, pero también debemos recordar el niño que éramos, que seguramente esconde el secreto de lo que debemos ser. Ese es el camino que yo quiero encontrar a través de las gafas de mi padre. Yo fundamentalmente he trabajado de cámara, ¿no? De televisión. No solo es mi formación fundamental, sino que es mi espíritu fundamental. Yo veo más, miro más que escribo, ¿no? O pienso incluso. Para mí las imágenes tienen muchísima fuerza. Yo la película del libro la tenía muy clara en la cabeza. Cada secuencia colocaba las cámaras para mirar desde un plano cenital, desde un primer plano, desde un plano subjetivo. Para mí el problema era cómo traducir eso en imágenes. Y le di muchísimas vueltas a la cabeza al respecto. Tenía miedo incluso que se notara eso, ¿no? Y luego me he dado cuenta que tal vez incluso es un acierto, ¿no? Porque la gente cuando lee ve su película, también mira, ¿no? Y seguramente no es la misma película que yo veo,
es otra parecida porque la vuelve, entra en su alma y se ve a sí mismo, ¿no? O a seres queridos. Que yo creo que es un poco lo que está pasando con esta novela, que hay mucha gente que se ve reflejada o ve reflejada a su abuelo o ve reflejado en su enfrentamiento seguramente con su padre, porque los distanciamientos generacionales son ley de vida, ¿no? El lenguaje audiovisual está completamente presente. Para mí el problema era el lenguaje literario, que le tengo muchísimo respeto, tengo mucho respeto a las palabras y quería dar con la palabra precisa y quería que no sobrase ninguna palabra también, ¿no? Hay bastantes argumentos diferentes, como tú bien dices, ¿no? Utilización de primera, segunda, tercera persona, y tiene que ver con los planos. Lo mismo, ¿no? Primera persona es un plano subjetivo, a mi juicio. El tercera persona es un plano general, cualquier plano que se salga, que se aleje un poco de los personajes que presente la escena. Y hay otro tipo de planos cenitales que puede aparecer, puede ser la visión de un pájaro, por ejemplo, que explica el contexto que el niño no ve, porque el niño imagina y el único que es consciente posiblemente de lo que ocurre son animales o gente que está muy lejana a la escena, ¿no? Hay cartas que también son en primera persona, hay cartas de niños, el lenguaje es naif, hay muchos elementos. Yo los he utilizado de forma intuitiva porque me salían así. No lo he analizado demasiado previamente. He estructurado el guión, pero una vez que lo tenía claro, me he lanzado, porque no se puede medir cuando estás creando, cuando llega el momento de la verdad, o eso es lo que pienso yo. Me resultaba mucho más fácil lanzarlo y luego revisar, ¿no? Y aparecían primeras y segundas personas, incluso intercaladas, porque era lo que me pedía el cuerpo. Porque yo escribo desde dentro, desde el sentimiento. Es una novela de sentimientos. Y los sentimientos no sé en qué personas se escriben. Nadie lo sabe, ¿no? Es cada párrafo igual tiene una persona diferente. Y si hubiera habido más, no sé cuántas, si hubiera como dimensiones, ¿no? Pues si hubiera habido una sexta persona, puede. Si lo hubiera necesitado, me lo hubiera inventado, porque necesitaba transmitir algo que para mí es muy importante, que es un amor que no declarado, ¿no? El amor hacia mi padre. Sí, sobre Big Fish, me encantó Big Fish en su momento, de Tim Burton, pero no lo vi desde el punto de vista de esta historia, porque todavía no la había escrito, ¿no? He procurado no escribir, esta novela me ha llevado 3 años de trabajo, y durante esos 3 años he procurado no leer, o leer poquísimo, precisamente para no salirme del punto de vista de mi padre y no dejarme influenciar por otros puntos de vista que estaba seguro que no tenían la clave estaba dentro de la cabeza de mi padre y la de la mía. Pero claro, veía películas, porque me gustan, y repusieron Big Fish en la tele, y dije, es mi historia, es exactamente mi historia, es un padre y un hijo que se desencuentran, en su caso por la magia. A nosotros lo que nos une es la magia, es curioso, ¿no? Pero ellos se desencuentran por la magia. El padre es mágico, el hijo es realista, y en mi caso el padre es mágico, el hijo realista, también mágico, y no nos encontrábamos. Ocurre lo mismo. Y es un homenaje a un padre y una serie, un poblado que ya no que parece de fantasía pero acaba siendo real. Hay muchísimas identificaciones, ¿no? Paralelismos entre Big Fish y esta novela. Yo me emocioné, lloré viendo la película la segunda vez. La primera no la interpreté igual. La vi como una obra de arte, que es lo que me parece, ¿no? En el fondo. Y tiene un final que también curiosamente tiene mucho que ver con esta novela, que es muchas veces yo creo que en el fondo nos alejamos de la gente a la que amamos porque tememos que se muera, y es un poco el motivo el motor y la angustia que me ha creado esta novela para al escribirla, ¿no? Que temía que mi padre se me fuera mañana porque está enfermo y su testimonio se iba y yo no había hecho lo que debía, no lo había recogido, y ese miedo a la muerte es el que nos aleja a veces de las personas que amamos, porque cuando abrazo a mi padre, abrazo a mi madre, abrazo también su edad y la noto en las manos. Noto que es más pequeña y más pequeño, que su voz es diferente, que sus pasos caminan más despacio. Noto la muerte y olvido la vida. Y lo que tenemos que recordar es la vida, que están aquí, y disfrutarlos cada día, ¿no? Es que yo no sé si es cuestión de homenajes. No creo que la memoria histórica consista en homenajes. Consiste en reconocimiento. Y reconocerlo es escribir novelas sobre ello. Y leer sobre ello. Y hablar sobre ello.
Y yo creo que lo que esconde en el fondo, con el paso de los años, la guerra civil, son tremendas lecciones de humanidad, que es lo que yo he bebido escuchando a mi padre, ¿no? Humanidad. Esta es la historia de eso que se llama vulgarmente en lenguaje periodístico, daños colaterales. Esta es la memoria de los daños colaterales de las guerras, de la gente sencilla, la que está en medio. Es la historia escrita con minúsculas. Da igual que le llames memoria histórica, para mí es patrimonio humano. Son grandes lecciones de vida, grandes lecciones de gente buena que a pesar de ideologías o de guerras o demás, ayuda a quien sea, no ve el enemigo, no lo reconoce, no entra en el juego de las guerras. Eso no lo podemos dejar pasar, está ahí. Eso es lo que tenemos que recordar. Las víctimas tienen que tener su reconocimiento, por supuesto, como en Francia lo viven de otra forma radicalmente diferente, pero sobre todo yo creo que es nuestro patrimonio. Si son historias que en otros lugares se habrían hecho 1000 películas bonitas, y yo creo que fundamentalmente son eso, son humanidad. No sé, es cuestión de etiquetas, que normalmente yo creo que ni la literatura ni el arte en general tiene etiquetas, yo nunca las veo. Pero no la veo no sé si existe la literatura española como tal, o la literatura francesa. Yo leo a un francés y me identifico, y acabo siendo francés, por lo visto. O sea, yo creo que existe la literatura universal. Yo creo que somos de un país muy pequeñito, que es casi como un átomo redondo, y que se llama Tierra, y es azul. Y cualquier cosa que se escriba en ese país pequeñito, yo la siento mía. No sé, no me gustan las etiquetas, las veo, joder, con los japoneses me identifico como si fueran mi padre. No sé, somos muy pequeñitos, yo creo que somos de todos lados.